Estimados amigos, les habla el Padre Luis Antonio Vergara de los Misioneros del Verbo Divino y tengo el gusto de compartir con ustedes la siguiente reflexión correspondiente a este domingo 7 de junio, día en que celebramos la Santísima Trinidad. Todos sabemos que nuestras mentes pueden entender muchas cosas. Me sorprende generalmente de lo que es capaz la ciencia, la tecnología. Admiro la creatividad, el genio humano. Pero así como sabemos mucho, también lo contrario es verdad. Son muchas las cosas que no entendemos y a veces se nos hace difícil entender a un amigo o entender a un familiar. ¿Cuántas veces no hemos dicho la verdad que no te entiendo? Hay ocasiones en que vemos las actuaciones de una persona y nos preguntamos por qué fulano de tal se comporta de tal manera. No sabemos lo que hay en su mente o lo que hay en su corazón que lo llevan a tal comportamiento. Ciertamente necesitamos tiempo para entender a una persona y necesitamos que esa persona también nos diga lo que piensa o por qué se comporta de tal manera. Esto pues nos ayuda a entender un poco más a esta persona. Por lo tanto, no debemos de sorprendernos si alguien nos dice que no entiende a Dios y nosotros mismos quizás nos hemos cuestionado o nos hemos preguntado, es que no entiendo a Dios. Pero tengamos en cuenta que entenderle a Él, igual como pasa con una persona, se necesita tiempo y además necesitamos que el mismo Dios nos diga algo de sí mismo. Pero desde el principio Dios sabía esto, de que necesitamos tiempo para conocerle, de que Él necesita darse a conocer. Y Dios lo ha hecho, se ha ido revelando poco a poco a lo largo de la historia. Primero, pues, nos habló de sí mismo en todo lo que hizo. Si miramos a nuestro alrededor, vemos el sol, la luna, las estrellas, los árboles, las flores, las montañas, vemos los ríos y entendemos así la grandeza de Dios. Sabemos que Él es todopoderoso, que Él es el creador del universo. Segundo, pues Dios escogió a un pueblo para sí mismo. Los conocemos como los israelitas. A ellos Dios se dio a conocer más claramente. Y la primera lectura de este domingo, Éxodo 34, nos dice más claramente de lo que Dios es. Dice de sí mismo: yo soy el Señor, el Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Y así es Dios, compasivo, paciente, misericordioso, que entiende nuestras necesidades. Un Dios que es fiel y nunca nos abandona. Dios se dio a conocer más claramente también en su Hijo, y como tercer punto, se dio a conocer mucho más en su Hijo, Jesús. Cuando Jesús vino a vivir a la tierra, vino para darnos a conocer, para revelarnos al Padre, y decirnos lo mucho que el Padre nos ama. Pero Jesús también nos dijo que Dios es nuestro Padre. Y Jesús nos ha dicho algo extraordinario, que no es fácil de entender. Nos ha dicho que Dios es nuestro Padre, pero también nos ha dicho que Él y el Padre son uno. Es decir,
que Jesús también es Dios. Después nos dice que el Padre y Él van a enviarnos al Espíritu de Dios, es decir, al Espíritu Santo. Y esta es precisamente la fiesta que hoy celebramos. La llamamos la Santísima Trinidad. Esto no es fácil de entender, pero básicamente quiere decir que hay un solo Dios, pero tres maneras de ser Dios. Esta manera de ser Dios es algo tan grande que ninguna mente humana puede entenderla o explicarla en su totalidad. Nosotros lo creemos porque Jesús mismo nos lo ha revelado. Las tres divinas personas comparten todo, comparten la misma compasión, la misma clemencia, paciencia y misericordia. Después de haber escuchado este mensaje, tenemos que preguntarnos o decirnos qué tengo que hacer ahora. Tenemos que actuar igual a Moisés, que hemos visto en la primera lectura. Él, después de entender que Dios es un Dios de paciencia, compasivo, clemente, misericordioso y fiel, ¿qué fue lo que hizo? Hemos visto que se postró en tierra y lo adoró, diciendo: dígnate venir con nosotros. También nosotros debiéramos orar a Dios de la misma manera, que venga con nosotros, que camine con nosotros en nuestra vida diaria, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempo de pandemia, tiempo de muchos esfuerzos, de muchas dificultades. También los cristianos muy a menudo nos bendecimos haciendo la señal de la cruz, invocando a la Santísima Trinidad, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es lo primero que enseñamos a los niños. Hacemos la señal de la cruz antes de nuestras oraciones, al entrar a la iglesia, cuando iniciamos un viaje y en muchas otras ocasiones durante el día. Pero es triste que hagamos este gesto tan rápido, sin cuidado y respeto. Tenemos que tener en cuenta que con este gesto estamos invocando al mismo Dios. Somos personas bendecidas. Dios nuevamente nos ha hablado hoy, nos ha mostrado quién es Él para nosotros. Seamos agradecidos porque lo que Él nos ha dicho de sí mismo, un Dios paciente, compasivo y misericordioso. Esta semana recuerda el mensaje que hemos escuchado. Cada vez que hagamos la señal de la cruz en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pidámosle a Dios que se quede con nosotros, que comparta, que viva entre nosotros. Tenemos que hacernos conscientes de quién es al que invocamos cuando hacemos la señal de la cruz, y hagámoslo con respeto y confianza en nuestro corazón. Y por último, esta es una fiesta muy querida y estimada por los misioneros del Verbo Divino. Y es que nuestro fundador, San Arnoldo Jansen, tenía una gran devoción a la Santísima Trinidad. Su íntimo apoyo a Dios lo llevó a una profunda reverencia fundada en una fe inconmovible ante el excelso Dios uno y trino. También al compromiso personal de entregarse totalmente a la voluntad divina. De ahí su lucha por una vida virtuosa. Que Dios los bendiga a todos.